Dios les bendiga. Qué bendición estar en este momento compartiendo la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia. Les invito a que leamos en primera carta de San Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a hacer una oración. Que Dios bendiga esta enseñanza en todos los que escuchen, en todos los que oigan la palabra de Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesús, rogamos que tú sigas manifestando tu gran poder, tu gloria, tu bendición en este mundo. El tiempo está por terminar, tiempo de gracia, y tú quieres que todos los hombres te conozcan y sean salvos. Permite, Dios, que tu palabra haga el efecto que tú quieres. Toma mi vida en tus manos, ayúdame, úsame, y que todos los que escuchen sean bendecidos con tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Bien, en la Biblia encontramos temas muy hermosos, como es la historia de la creación de Dios. Cómo creó los cielos, cómo creó la tierra, cómo creó al hombre. También encontramos temas como Dios formó a la nación judía, cómo llamó a Abraham, cómo su descendencia formó el pueblo judío. También encontramos la historia de cómo Dios formó a la iglesia y cómo se inicia el tiempo de gracia. Hay temas como es el juicio de las naciones, la gran tribulación. Hay muchísimos temas que debemos conocer. Pero hoy vamos a meditar en el tema de la salvación. Dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, toda la humanidad. Y la iglesia debe colaborar para que el mundo conozca al verdadero Dios. ¿Cómo va a colaborar? Pues aparte de predicar, aparte de enseñar la palabra, dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimiento de gracias por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la salvación? La salvación es la liberación espiritual y eterna, concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, en quien únicamente se puede obtener la salvación. Porque la Biblia dice, ¿verdad? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente hay un Salvador, un Redentor, que es Jesús de Nazaret. ¿Qué es la salvación? La salvación es una experiencia personal. Cuando el pecador se rinde a Dios, acepta a Cristo como su Salvador, va a experimentar cómo Dios lo transforma de ese hombre depravado, de ese hombre malo, de ese hombre corrupto, en un hombre que tiene una experiencia cómo Cristo llega a su vida, cómo llega Cristo a su corazón y lo hace una persona regenerada, una persona transformada, una persona que cambia en su vida moral, su vida espiritual, y Dios hace que esa persona sea feliz. San Pablo, por ejemplo, es uno de los muchos ejemplos que la Biblia nos presenta de cómo este hombre conoció a su Salvador. Dice la Biblia en Gálatas que no era conocido de vista de las iglesias cuando él aceptó a Jesús, sino que solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Esto les escribe San Pablo a los Gálatas como testimonio.
Y dice la Biblia que los hermanos, aunque no lo conocían, glorificaban a Dios por la obra que había hecho Dios en él, porque San Pablo había sido perseguidor, injuriador, blasfemo, pero ahora un hijo de Dios, un siervo de Dios, un predicador del Evangelio, un hombre transformado, un hombre regenerado. Por eso él llegó a dar testimonio y dijo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué hermoso. Tuvo la experiencia de ser salvo, tuvo la experiencia de conocer a Jesús como su Salvador, tuvo la experiencia de recibirlo y dar testimonio que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta verdad también la anunciaron los ángeles cuando nació Jesús en Betlén. Un ángel dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que Cristo es el Salvador del mundo, el único que salva, el único que está a la diestra del Padre intercediendo por los pecadores, el único que nació en Belén y murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él vino para librar al hombre del pecado. Él vino para librarlo del dominio de Satanás, para librarlo del mundo impío, para librarlo del temor, de la muerte y de la condenación de las transgresiones del pecado. Qué interesante, qué hermoso darnos cuenta que Dios se interesa porque el hombre sea salvo. Y Dios ha puesto el medio para que el hombre conozca la verdad y conozca a su Salvador y sea salvo del pecado. Pero ¿cómo se obtiene la salvación? La Biblia dice en Hechos 2:40 que San Pedro, en su primer sermón, después de ver cómo Dios tocó corazones, él decía, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. San Pedro exhortaba, decía a los judíos que aceptaran a Cristo, que recibieran a Cristo, que fueran salvos, porque estaban en un mundo que Jesús dijo que no eran hijos de Dios, aunque eran gente que conocía la palabra de Dios, era gente religiosa. Y Jesús dijo que su padre no era Dios, sino su padre era el diablo, porque ellos querían pecar matando a Jesús. Por eso también San Pablo, cuando predicó en Éfeso, dice que llamó a los ancianos, llamó a los siervos de Dios para despedirse de ellos, y les hacía notar que había servido a Dios con lágrimas, con muchas lágrimas, con humildad. Había servido en Éfeso, pero por su ministerio él tenía que seguir trabajando, seguir predicando, y él no había rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, enseñar el Evangelio. ¡Qué gran bendición! Dios usó a este varón para que la gente oyera la palabra de Dios, para que la gente escuchara el mensaje de verdad. ¿Y cuál era ese mensaje? Bueno, dice la Biblia que San Pablo les decía que él había testificado a los judíos y a los gentiles, a los que no eran judíos, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante, fíjense este tema que San Pablo menciona, predicó arrepentimiento para con Dios. El hombre debe arrepentirse para con Dios de sus pecados. El hombre debe poner su fe en Jesús para que él pueda experimentar la salvación. Y este evangelio y esta verdad no solamente es para una nación, no es para una raza, sino para todo el mundo, para toda la humanidad. Esta verdad debe ser predicada a todo el mundo. Por eso la Biblia dice,
¿verdad? La Biblia dice que se predique el evangelio a toda criatura. Hay un problema que el hombre tiene y que a veces no lo considera problema. ¿Cuál es? El pecado. Sí, el pecado es un problema. ¿Y qué es el pecado? Pues es transgredir la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Errar al blanco. ¿Qué es el pecado? Desobedecer la palabra de Dios. Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el problema que el hombre tiene con Dios es que ha pecado. Y no hay hombre sobre la tierra que diga yo no pequé, sino todos en todo el mundo hemos pecado, pecamos ante la presencia de Dios. Unos, como dijo Jesús de la mujer pecadora, unos han pecado más, otros han pecado menos, pero no hay justo ni aun uno. ¿Qué hace el pecado? Pues lo separa de la gloria de Dios. No tiene entrada al reino de los cielos. Está destituido de ese lugar. ¿Y quiere Dios que el hombre esté destituido de ese lugar? No. Por eso Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso al oír el mensaje del evangelio, la gente debe entender que Dios no le rechaza, aunque es un pecador perdido y merece pasar la eternidad en el infierno, porque la paga del pecado es muerte, y la palabra muerte quiere decir separación. Pero también la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, si se arrepiente de sus pecados, es decir, si reconoce ante Dios su necesidad y se ve a sí mismo como un pecador que necesita ser salvo, y el único que lo puede salvar es Cristo, el que nació en Belén, el que anunciaron los ángeles: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el que también profetizó Isaías diciendo que herido iba a ser por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga seríamos nosotros curados. Cristo es el único que salva, porque el hombre al pecar no tiene comunión con Dios. El pecado es una pared de separación que solo Dios puede quitar del hombre, porque la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, San Pablo también tuvo la experiencia. Después de haber visto a Jesús en el camino a Damasco, le dijo Jesús: entra a la ciudad y allí se te dirá lo que te conviene hacer. Y cuando llegó Ananías, le dijo: Saulo, hermano, el Señor que te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista. Pero le dijo algo importante: lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, ¿cómo puede el hombre encontrar la solución al pecado? ¿Cómo puede el hombre ser restaurado? ¿Cómo puede el hombre tener comunión con Dios? Bueno, no hay otro camino. Por eso San Pablo predicó el arrepentimiento para con Dios. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, pues el arrepentimiento es un cambio que Dios va a operar si en este arrepentimiento, ¿verdad?, obtiene o hace lo conducente. ¿Cuál es lo conducente? Para obtener la salvación, Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo la salvación, pero necesita el arrepentimiento. Este es el primer paso para obtener la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. El arrepentimiento denota un cambio de mente, idea o pensamiento que lleva a un cambio de vida o de actitud. Porque una persona que se arrepiente de sus pecados ya no va a seguir viviendo en el pecado, ya no va a seguir desobedeciendo a Dios, ya no va a seguir haciendo lo que a Dios le desagrada, sino que va a haber un cambio, va a haber una transformación que Dios va a operar en su vida. Por eso el verdadero arrepentimiento consta de 3 pasos importantes. El primero es
reconocer que se ha pecado. El hombre tiene que reconocer que ha pecado delante de Dios y que no hay hombre sobre la tierra que nunca peque. Todos hemos pecado y lo tiene que reconocer. Aunque haya sido una persona o sea una persona moral, una persona muy educada, una persona que quizás no tenga problemas con ninguno que le rodea, su prójimo, su vecino, su familiar. Pero no hay hombre que nunca peque, todos pecamos, dice la Biblia. Por eso es importante que reconozca sus rebeliones, que reconozca sus faltas, como David, que dijo en el Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Estas palabras, el rey David las expresa, pero él estaba sentado en tierra. Él se había echado ceniza, como acostumbraban los judíos, humillarse ante la presencia de Dios, porque él había fallado en la presencia de Dios. Él había adulterado, él había enviado a matar al esposo de Betseba, y habían pasado 9 meses y él no reconocía su pecado, pero sí sentía algo, porque él era un hijo de Dios. Sentía que no había gozo en su corazón, sentía que no había esa paz que da Dios cuando hay comunión con Él. Pero Dios, que no quiere la muerte del pecador, envió al profeta Natán y lo confronta. Y cuando Natán confronta a David, David no justifica su pecado. David no se justifica de sus errores, sino que llega a decir: pequé contra Jehová. Qué bueno, ¿verdad?, que el hombre que quiere salvación, pues se arrepienta, que reconozca su pecado y que no se justifique diciendo: pero todos pecan, pero todos desobedecen, pero todos se portan mal. No, vea él mismo, reconozca su pecado. Otro punto importante en el arrepentimiento es sentir pesar por haber pecado. Jesús habló de un hombre que fue al templo y que en el templo estaba orando. El publicano, dice la Biblia. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él dice que golpeaba su pecho y le decía: Dios, sé propicio. Él se postró, se humilló, porque sentía pesar por haber pecado contra Dios. Y dice la Biblia que cuando se fue a su casa, se fue justificado. En su alma llevaba paz, llevaba tranquilidad. Porque el publicano tenía el trabajo de recaudar impuestos y tenían fama de robar. Tenían fama de enriquecerse ilícitamente. Y robar es un pecado. Sin embargo, Jesús dijo que éste fue a su casa justificado. Por eso es importante que el hombre sienta pesar por haber pecado, sienta pesar por haberle faltado a Dios. El otro punto es importante también en el arrepentimiento: tomar la firme decisión de no volver a pecar. Dice la Biblia en Job que Eliú decía: enséñame tú lo que no veo, y si hice mal, no lo haré más. Por eso esta decisión es el deseo de no seguir cometiendo el mismo pecado u otros más. Luchar por estar en oración, pidiendo a Dios, diciéndole, como dijo Jesús en el Padre Nuestro: no nos metas en tentación, líbranos del malo. Hay alguien que quiere que el hombre peque, que el hombre se corrompa, que el hombre no obedezca a Dios. Satanás quiere que el hombre se pierda, que el hombre vaya al infierno con él, a la condenación con él. Pero Dios no, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso, cuando el hombre
reconoce que ha pecado, siente pesar por haber pecado y tiene el deseo de no volver a pecar, este es el verdadero arrepentimiento por el cual va a obtener perdón de pecados. Ahí está la solución al pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Pero ahí está hablando, ¿verdad? La Biblia dice arrepiéntanse, conviértanse, y la conversión es un cambio voluntario en la mente y en el alma del pecador. Es algo voluntario, no que me obliguen, sino es algo voluntario. Y entonces cuando el hombre voluntariamente se rinde a Jesús y se arrepiente, allí se va a manifestar la gracia de Dios en ese pecador, por muy malo que sea. Dios lo va a transformar, Dios lo va a regenerar, Dios se va a manifestar, porque el hombre se acerca a Dios con sinceridad y Dios ama a los sinceros. Y entonces allí la persona va a experimentar un cambio de vida y también va a actuar diferente. Ya no va a ser el hombre que conocieron en el pecado, sino será un hombre que adore a Dios, que glorifique a Dios, que sirva a Dios en lo que Dios le permita. Gloria al Señor. Porque la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no se compra con buenas obras. La salvación no se compra con dinero. La salvación se adquiere, ¿verdad?, por la fe en Jesucristo. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Así que esto es importante, ¿verdad? Porque el sacrificio de Jesús es algo especial. Dice aquí, el hombre fue creado, hermanos, el hombre fue creado por Dios, pero Dios hizo al hombre recto, pero él se buscó muchas cuentas. El pecado entró por un hombre, por Adán. El diablo engañó a Eva y el diablo ejerce poder sobre el hombre. El hombre de sí mismo no puede obedecer a Dios. El hombre pecador necesita aceptar a Jesucristo como Salvador, y Dios se interesa en salvar al hombre pecador. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios planeó la forma de salvar al pecador, porque dijo, y enemistad pondré entre ti y la mujer, le dijeron a la serpiente, y dice, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Por eso San Pablo también dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Cuando Dios envía a Jesús a la tierra, ¿qué muestra? Pues amor hacia la humanidad. ¿Qué muestra? Que Dios sí le interesa a la gente que vive en el alcoholismo, que vive, ¿verdad?, en la drogadicción, que Dios sí le interesa que la gente sea salva, aún las mujeres que se prostituyen, aún la gente que comete muchas atrocidades. Dios le interesa, porque San Juan dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Así que Dios no desprecia al pecador, aborrece el pecado, pero ama a la persona, ama al hombre, ama a la mujer. Aunque el diablo ha destruido moralmente, ha llevado al vicio, al pecado, al hombre, pero Dios ama su creación. Sí, hermanos, Dios ama su creación. Cuando Jesús vino a esta tierra y predicaba, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Pero los enfermos del alma, los enfermos espiritualmente.
Por eso también Jesús dijo: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Porque justo no hay ni aún uno, porque no hay hombre sin pecado. El único que no tuvo pecado fue Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre fue santo, inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los mismos cielos. Jesús, cuando vino a este mundo, vino con un propósito: redimir a la humanidad, comprar a la humanidad, pero no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre que derramó en el Calvario. Por eso ya estaba profetizado. Isaías dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta profecía se cumplió. Por eso se predica, hermanos, que en la fe de Jesús el hombre alcanza salvación, porque Jesucristo, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dijo San Pedro, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando al que había de ser suelto. Jesucristo fue entregado en manos de pecadores, como lo dijo, fue escarnecido, fue azotado, fue abofeteado, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Le negaron ante Pilato diciendo, ¿verdad? No queremos que sueltes a Jesús, queremos que nos sueltes a Barrabás, un homicida. Negaron a su Salvador, negaron al Rey de los judíos, lo despreciaron, lo desecharon. Condenaron a Jesús siendo inocente. Por eso San Pedro dijo, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un homicida. Fíjense cómo la salvación tiene un precio muy alto, pero ningún hombre pudo pagar ese precio. Solamente Jesús pagó ese precio para que el hombre tenga salvación. Jesús, el santo, murió por los pecadores. Jesús, el justo, murió por nosotros los humanos injustos. Por eso dice la Biblia, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Cristo murió por los pecadores, pero se cumplió la profecía. Enemistad pondré entre su simiente, la simiente de la mujer, y tu simiente, la simiente de Satanás. Dice, este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y esta profecía se ha cumplido, porque Cristo murió por los pecadores. Dice la Biblia que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también Cristo resucitó de entre los muertos y el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Por eso las obras del diablo Cristo las vino a deshacer. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Sí, el hombre puede alcanzar salvación. Sí, el hombre puede ser libre del pecado si se arrepiente y pone su fe en Jesús, en aquel que murió por nosotros los pecadores, en aquel que resucitó de entre los muertos, en aquel que está sentado a la diestra del Padre. Si pone su fe en Jesús, que dijo el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso el Padre San Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Esto se recibe
cuando el hombre se arrepiente y pone su fe en Jesús, perdón de pecados. Qué regalo tan especial, que Dios lo perdone. Sí, es una dádiva, es un regalo aquí en la tierra donde el hombre experimenta paz, tranquilidad. También recibe vida espiritual, porque dice San Pablo, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que cuando el hombre verdaderamente se arrepiente y pone su fe en Jesús, deja de ser un muerto espiritual, deja de ser una persona sin comunión con Dios y abre la puerta para que Jesús entre a su vida, para que Jesús entre a su corazón y entonces experimente cómo Dios sí lo ama, cómo Dios tiene poder para hacerlo libre del vicio, hacerlo libre de la inmoralidad, hacerlo libre de la idolatría, hacerlo libre de todo aquello que Dios aborrece. Porque el pecado que comete el hombre lo mata espiritualmente. Es decir, lo separa de Dios. Dios no puede vivir en corazones sucios. Dios no puede vivir en donde hay corazones que no quieren cambiar, no quieren obedecer. También cuando el hombre se arrepiente sinceramente y pone su fe en Jesús, también pasa a ser hijo de Dios. Porque dice la Biblia, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En el mundo hay mucha gente, la tierra está poblada de mucha gente, de diferentes razas, diferentes pueblos, naciones, lenguas, pero no todos son hijos de Dios, son creación de Dios. Dios los creó, Dios nos hizo, pero solamente somos hijos de Dios aquellos que aceptamos a Cristo como Salvador. Por eso, cuán importante es que el hombre entienda que está a su alcance escoger la salvación o la condenación. ¿Sí? El hombre puede escoger la vida o la muerte. El hombre puede escoger aceptar a Jesús, oír la palabra de Jesús y aceptarla y caminar por el camino angosto que lleva a la vida eterna. O puede seguir en el camino de pecado, en el camino de maldad, y así también, cuando terminen sus días y muera, su alma pasará a la eternidad en el lugar de tormento. Pero es el hombre que puede decidir, porque la Biblia dice en San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, no vino a condenar a la gente, no vino para que la gente se perdiera. Por eso ejemplos encontramos muchos en la Biblia, cómo el Señor muestra su amor, su misericordia al pecador. Una mujer, dice la Biblia, que había adulterado, que la habían encontrado en el mismo hecho adulterando, la llevaron ante Jesús y le dijeron: maestro, esta mujer fue encontrada en el mismo hecho adulterando, y en la ley dice que a las tales hay que apedrearlas, pero ¿tú qué dices? Aunque era para tentar al Señor, pero ahí vemos la gracia de Dios, el amor de Dios. Vemos la sabiduría de Dios, pero también su gracia, porque el Señor no les contestó.
y siguieron insistiendo. En la ley dice que hay que apedrearlas, pero ¿tú qué dices? Y el Señor empezó a escribir en tierra. ¿Qué escribía en tierra? Algunos creen que lo que escribía en tierra era el pecado de los acusadores. Por eso dice la Biblia que desde el más joven hasta el más viejo, redargüidos de su conciencia, se salieron y quedó el Maestro, quedó el Salvador, quedó nuestro amado Salvador allí con la mujer que había adulterado. Jesús habló y les dijo: ¿ninguno te ha condenado? Y ella dijo: ninguno. Y Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria al Señor. Qué grande es el amor de Dios, qué grande es la misericordia de Dios, porque no vino Jesús a condenar. Por eso ahí hay muchos ejemplos en la Biblia que Él no condenó al pecador. Al contrario, comió con los pecadores, comió con los publicanos. Dijo que las rameras y los publicanos iban delante de los fariseos porque ellos sí creyeron al mensaje de Juan Bautista. Pero el que no cree, dice la Biblia, ya es condenado. Porque lamentablemente muchos oyen la invitación a aceptar a Cristo como su Salvador, pero muchos se burlan de lo que oyen. Piensan que solo es un cambio religioso y otros dicen que lo van a pensar y dicen después. Lo triste es que tuvieron la oportunidad de ser salvos y muchos murieron físicamente sin arrepentirse. Y dice la Biblia que si una persona muere en pecado, su maldad lo condenará, irá al infierno. Porque la Biblia dice: de manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos dicen: pero si Dios es amor, ¿cómo es que Dios va a echar al hombre al infierno? Bueno, dice la Biblia: tu maldad te castigará. Y Dios nos está dando a conocer que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, pero si no le interesó, si lo rechazó, si lo despreció, si quiso seguir viviendo su propia vida de pecado, entonces despreció la salvación, no creyó, será condenado. Porque la Biblia dice, también San Pablo enseñaba a los corintios diciendo: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Qué clara es la palabra de Dios. Pero de allí a muchos el Señor mandó un mensajero, mandó un hermano, una hermana para que nos predicara a Cristo. Y el primer día que nos habló, quizás también le ignoramos, no quisimos oírle, pero ese hermano, esa hermana, oraba con la iglesia, oraba con el pueblo de Dios por nosotros, y sus oraciones llegaron a la presencia de Dios, y llegó el momento que Dios tocó nuestro corazón. Por eso San Pablo también decía: y esto erais algunos, porque ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. También se confirma que el que hace pecado, hermanos, no tiene parte en el cielo, porque en Apocalipsis dice: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y se aclara, Jesús cuando vino a este mundo,
Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero el hombre que no quiere dejar estos pecados, que practica alguno de estos pecados o varios de estos pecados y no quiere cambiar su forma de vida, quiere seguir en el adulterio, quiere seguir en la idolatría, quiere seguir de borracho, quiere ser un maldiciente, no quiere cambiar. Bueno, pues es una decisión propia, es algo que cada uno debe tomar la decisión por él mismo. Pero si no quiere cambiar, aunque Jesús habló del cielo, habló de la casa del Padre, pues también dice, no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que el que no cree no tiene parte en el reino de los cielos. El que no es transformado, regenerado, el que no experimenta el nuevo nacimiento en su alma, no tiene parte en el reino de los cielos. Por eso, este será el resultado para los que rechazan a Jesucristo como Salvador. La realidad, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Por eso mandó a Jesús a este mundo a tomar un cuerpo humano, pero no vino a condenar, sino vino a salvar. Vino para que el hombre tenga comunión con Dios, para que en su hogar, con su familia, tengan paz, tengan bendición de Dios, para que con el prójimo que le rodea tengan paz. Por eso Dios sigue llamando, sigue diciéndole a la gente, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Pero la decisión de ser salvo es personal, ¿sí? Es personal. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Cada uno tiene que meditar en esta palabra y tomar la decisión si dobla sus rodillas, si se presenta delante de Dios en oración pidiéndole a Dios misericordia, o sencillamente ignora el mensaje. Porque la decisión es personal. Y tampoco es para pensarlo mucho tiempo y decir, pues voy a pensarlo. Si es joven y está estudiando, no va a decir, pues hasta que termine mi carrera. O si es joven y trabaja, no va a decir hasta que yo sea un anciano, porque ¿cómo sabe que va a llegar a ser anciano? O no esté pensando, pues hasta que yo me case. No, la Biblia dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salud. Mañana puede ser tarde. Porque la muerte no sabemos cuándo llegue, cuándo muramos físicamente. La muerte puede ser hoy mismo. Pero lo importante, que reciba a Cristo como su Salvador. La Biblia dice que cuando llamaron a Bartimeo el ciego, porque daba voces, porque decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él seguía dando voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Llegó el momento en que Jesús se paró, se detuvo y mandó llamarle. Y llaman al ciego. Y las personas que fueron a llamar al ciego le dijeron, ten confianza, levántate, te llama, alabado sea Dios. Jesús estaba llamando a un ciego que dio voces. Y le dijeron, ten confianza, porque cuando Jesús llama a alguien, es para bendecirlo, es para ayudarlo, es para socorrerlo. Y en ese momento que fue llamado, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Pues yo quiero ver. Le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y dijo, pues yo quiero la vista. Y la Biblia dice que el Señor lo sanó en ese momento. Ten confianza. Dios te quiere salvar, pero acéptalo hoy. Hoy también a través del Evangelio, a través de las predicaciones, de las enseñanzas, también te está llamando para que dejes esa vida de vicio, esa vida de adulterio, de fornicación,
esa vida de ignorancia religiosa, porque muchas veces por ignorar las sagradas escrituras se practica el pecado que Dios aborrece. Pero hoy el Señor te llama, hoy el Señor te invita a que no solamente escuches esta enseñanza como una enseñanza más, sino que recibas hoy recibas a Cristo como tu Salvador. Hoy lo invites a tu vida, hoy le des lugar en tu corazón. Hoy es el día que Dios quiere morar contigo en tu corazón y quiere salvarte, perdonarte, hacer de tu vida una vida nueva, una vida regenerada. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres experimentar la salvación en tu alma? Cierra tus ojos y dile a Dios, pídele a Dios como en este momento vamos a orar. Dile: Padre nuestro, aquí está mi vida. Creo que Jesús murió por mí. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús, ayúdame para que pueda yo arrepentirme sinceramente, para que yo pueda conocer más de Jesús, de su obra en la cruz del Calvario, de su sacrificio en la cruz del Calvario, de lo que hizo por mí para que no sea condenado. Ayúdame a entender estas hermosas verdades, estas hermosas enseñanzas, para que yo pueda también tener parte en el reino de los cielos. Padre, ten misericordia de mí y ayúdame para que yo sea salvo. Señor, ten misericordia. Padre nuestro, te damos gracias por la enseñanza que se ha expuesto, sabiendo que tú harás más de lo que no te sé pedir. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Amén.